Estoy ahora mismo en Madrid, son las 7:03 y nos vamos a dar comienzo a este webinar que espero que disfrutéis. La verdad es que es un tema apasionante y muy nuevo. Estos son los asuntos que vamos a tratar. Vamos a discutir principalmente 4 puntos. Vamos a hablar de 3 grandes juegos, el Pokémon Go, Angry Birds y World of Warcraft. Grandes juegos que tienen un éxito increíble. Después vamos a hablar de lo que es la gamificación. Después de haber analizado estos juegos y el concepto de gamificación, vamos a introducir algunos aspectos de la psicología positiva. Ya veréis por qué está tan relacionada la psicología positiva con la gamificación. Y por último, en el último apartado, algunas de las aplicaciones que la gamificación tiene en algunas corporaciones. Aplicaciones muy interesantes, por cierto. Bien, Pokémon Go, Angry Birds, World of Warcraft. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Vamos a empezar con Pokémon Go. Y de verdad que este juego me parece muy interesante. El otro día estaba corriendo y de repente me encontré a un par de chicos, tendrían 14, 15 años, que iban montando en bicicleta. Y uno de ellos tenía la mano en el manillar y con la otra mano tenía el móvil. Y me pareció increíble porque estaba bajando una cuesta y estaba cazando Pokémon. Y entonces me pregunté, porque yo no sentí miedo de que me atropellara, no, simplemente yo le miraba y admiraba esa maestría de ser capaz de estar mirando el móvil a la vez conducir en bicicleta. ¿Os dais cuenta de que los juegos consiguen que desarrollemos unas habilidades increíbles que de otra forma no desarrollaríamos? Pokémon Go está haciendo ese tipo de cosas. ¿Y qué elementos tiene Pokémon Go? Pues cosas bastante interesantes. Cuanto más juegas, pues más Pokémon tienes, más puntos tienes, es un juego social, cada vez que además te tienes que trasladar, nunca sabes, tiene un elemento sorpresa, nunca sabes dónde te vas a encontrar Pokémon. Qué bien, hay una Pokémon parada por aquí cerca, resulta que hay Pokémon, si yo estoy en Europa, hay Pokémon que tengo en Europa que no tengo en América, con lo cual si viajo tengo la posibilidad de tener. ¿Habéis visto qué cantidad de elementos? Es realmente una genialidad. Premios, posibilidades de evolución, los gimnasios y además toda una historia, un compendio alrededor de industria fascinante. Desde luego el éxito de Pokémon Go, además con el aliciente de la realidad aumentada, no es por casualidad, es un caso increíblemente exitoso y por una razón, su gran diseño. Es fácil y tiene un montón de aspectos muy interesantes. Vamos a echar un vistazo a Angry Birds, otro juego de muchísimo éxito. ¿Qué tiene este juego? Pues parece que es sencillo. Al principio, cuando empiezas a jugar, te van explicando poco a poco cómo funciona, consigues puntos, vas pasando fases, puedes incluso competir online con otros amigos. Hay un montón de consiguiendo insignias, premios. Estos muñecos son divertidos, son graciosos, es divertido y podemos pasarnos horas y horas jugando a este juego y además sin que nos paguen nada. De hecho, al final acabamos pagando nosotros por poder jugar a estos juegos. Otro juego de éxito es el World of Warcraft, que este es un juego tipo de rol. ¿Y aquí qué elementos tenemos? Pues tenemos una historia que está dentro de un mundo fantástico, el misterio, la posibilidad de tener una identidad de un héroe que tiene que cumplir una serie de misiones. Hay pues un montón de elementos, compañeros. Bueno, la verdad es que estamos hablando de un montón de cosas, un montón de elementos que hacen los juegos atractivos, que pasemos un montón de horas jugando a ellos y que además, si nos fijamos bien, la industria que maneja esto contiene a los mejores profesionales del mundo trabajando para ellos. Porque esto no es nada fácil. Conseguir esto implica no solamente ingeniería, implica en psicología, diseño, son un montón de cosas fascinantes que tenemos que tener en cuenta.
Esta industria es multimillonaria. Se calcula que aproximadamente al año podemos hablar de una industria que genera unos beneficios de más de 66 billones. Billones americanos, por cierto, o sea, los 1.000 millones. Luego también, otra cosa muy interesante, los bienes virtuales, que están cifrados en 7,3 billones de dólares también. ¿Y qué son los bienes virtuales? Los bienes virtuales son curiosos, pues cuanto más jugamos, más Pokémon tenemos, o más medallas de oro, o más tesoros, o más recursos. Al lado de esta industria se ha generado otra industria. Resulta que hay incluso personas que se ganan la vida jugando a videojuegos solamente para conseguir esos bienes virtuales. Se da el caso de que hay personas en India o en China que se dedican a jugar a estos juegos 8 o 10 horas diarias para que de repente una persona desde Estados Unidos, a lo mejor simplemente con pagarles 20, 30, 40 dólares, que para esas personas es una fortuna, pues ellos consiguen un personaje muy desarrollado, con un montón de recursos que les permite, pues, por ejemplo, en Paradise, uno de estos juegos de construcción, pues, tener la posibilidad de construir muchísimas más cosas y tener más poder. Más cifras. El 44% de las personas, estos son cifras solamente de Estados Unidos y Gran Bretaña, el 44% de las personas juegan a juegos online. Es una cifra abrumante. Y los niños entre 12 y 17 años, ya el 97% de ellos juegan a videojuegos, o sea que es parte de su ser, está ahí. Y un dato muy interesante, la media de edad de los jugadores es de 30 años. Así que si la mayoría, si hay muchos jugadores de 12 y 17 años, para que tengamos una media de 30, significa que hay jugadores cuarentones y cincuentones. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Y luego otro dato curioso, el 47% de los jugadores son mujeres, es decir, que no hay distinción. Las mujeres jugamos y los hombres juegan también, no hay una distinción de género. Quizá nos gusten unos juegos distintos, pero jugamos exactamente por igual. ¿Y cuál es el secreto de esa industria multimillonaria? ¿Y por qué los jugadores pagamos dinero por tener el privilegio de jugar cuando estamos haciendo cosas que son realmente difíciles? Estamos desarrollando habilidades cognitivas que realmente de otra forma serían complicadas de desarrollar. Por ejemplo, el caso que os he contado del chico con la bicicleta mientras cazaba Pokémon, o bueno, creo que la palabra es evolucionar Pokémon. Pues a la vez, pues eso requiere muchísimas habilidades, distintas competencias cognitivas. Desarrollamos nuestra percepción. Cuando jugamos a videojuegos tenemos que estar muy concentrados, memorizar pistas, por ejemplo, en determinados juegos de rol. También otra de las competencias cognitivas es el procesamiento de la información. Hay juegos que nos requieren que planifiquemos, que codifiquemos información, de codificar, que analicemos para saber cuáles son las posibilidades de éxito, ordenar, elaborar y, por supuesto, un pensamiento crítico. Muchas aplicaciones y muchos juegos nos ayudan a mejorar nuestra creatividad y también habilidades para necesidad de comparar, clasificar a la hora de tomar decisiones, especialmente en juegos de estrategia, de rol. Es impresionante. ¿Pero cuál es su secreto? Pues desde luego es una industria muy trabajada con un montón de elementos que realmente merece la pena imitar. Y si resulta que las organizaciones pudieran utilizar toda esta sabiduría para que tareas horrorosamente tediosas fueran menos complicadas. Gamificación. ¿Qué es eso? Gamificación. Pues esto tiene que ver con algo que ya descubrió hace tiempo Mary Poppins. Vamos a hablar de Mary Poppins. Mary Poppins decía, justo cuando conoce a los niños y tienen una habitación muy desordenada y los niños no quieren recogerla, les dice algo así como que todo trabajo tiene algo divertido y si encontraras ese algo, significa que has encontrado un juego, significa que el trabajo ya no es trabajo nunca más. Algo que es tedioso como recoger la habitación puede llegar a ser divertido. Eso tiene que ver con la gamificación. La definición de gamificación, que como habréis supuesto viene de la palabra gamification, game,
juego. Gamification es como hacer un juego y, como siempre en castellano, hacemos unas traducciones un poco literales, españolizamos la palabra gamificación. Y gamificación, su definición es el uso de elementos y técnicas de diseño de juegos en contextos que no son de juego. Es decir, ¿cuál es un contexto habitual? En las organizaciones y las empresas. Bien, os voy a recomendar un libro clave, yo creo que es el más novedoso y uno de los mejores que tratan el tema de gamificación. Es el libro de Kevin Werbach, que el título es For the Win, y da muchísimos ejemplos, es muy recomendable y la verdad es que merece la pena si queréis al final de este webinar, si os pica un poco la curiosidad por saber más, es una buena fuente de información. Es decir, si conseguimos que una tarea tediosa se convierta en un juego, y eso encima en el ámbito empresarial, vamos a conseguir resultados extraordinarios en nuestro negocio. Y esto no es fácil. Esto requiere utilizar la mentalidad del diseñador de juegos, pero además teniendo muy en cuenta cuáles son nuestros objetivos profesionales o nuestros objetivos de negocio, cuál es la misión de nuestra empresa. Aquí ya adelanto que una de las cosas que vamos a utilizar de la gamificación tiene que ver con la psicología positiva. Vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Y también hay riesgos. Esto de la gamificación, si no se hace bien, puede resultar manipulativo, es decir, que las personas que se convierten en usuarios de esto se sientan controladas, manipuladas. Entonces hay que tener mucho cuidado, que esto sea una herramienta para las personas, que demos valor, pero que no se convierta en una herramienta de control. Y ahora cuando avancemos veréis por qué puede darse este caso. Me gustaría también resaltar otra cosa. Si había tareas que antes hacíamos sin necesitar estos adornos que nos va a introducir la gamificación, eso significa que lo hacíamos porque teníamos una motivación intrínseca. Es decir, una motivación, no nos hacía falta ningún refuerzo externo para hacerlo. También se puede correr el riesgo que al introducir dinámicas del juego perdamos la motivación. Pueden ocurrir un montón de cosas. Por eso la parte de psicología es tan importante en el diseño. Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Y este es un juego que nos va a servir muy bien para identificar los elementos más importantes de la gamificación. Por ejemplo, este es un juego de estrategia, Empire and Allies. La idea es que tú quieres conquistar el mundo, tienes que conseguir aliados y unir tus fuerzas y pues, cuanto más recursos y más mundos y más países y más barcos y bombas tengas, pues muchísimo mejor podrás conquistar el mundo. Entonces, esto se trata de puntos. Se trata también de insignias o, como dicen en inglés, badges. Tenéis por aquí en la parte de la izquierda, pues eso, tenemos un montón de lingotes, medallitas y por abajo tenemos una especie de marcador de líderes social, que sabemos cómo están las personas de nuestro equipo, tenemos un marcador de recursos. Esto os puede hacer una idea del tipo de herramientas de juego que vamos a heredar para poderlo introducir en aplicaciones empresariales. ¿Cuáles son estos elementos de juego? Los puntos, la colección de recursos, que pueden ser en el caso de los juegos monedas, pero ya veremos qué otros recursos pueden ser en el ámbito empresarial. Pueden ser, tenemos también misiones, avatares. Lo de los avatares es que yo tengo un personaje en el juego. Esto también se utiliza mucho en el ámbito empresarial. Normalmente el avatar no es un muñegote, es pues un personaje que tiene nuestra cara, nuestro perfil. Hay distintos niveles en estos juegos, más elementos de los juegos, la progresión. Luego también tenemos lo que se llaman gráficos sociales, vemos la evolución de otras personas, de los grandes líderes y de las personas que están a lo mejor cerca en nuestros equipos o en localizaciones similares, las insignias, el panel de líderes. Hay un acrónimo que utiliza mucho el autor del libro,
David, PBL, que esto fundamentalmente los juegos se tratan de points, budgets and leadership goals, es decir, puntos, insignias y un panel en el que veas tu progresión con respecto a los que están delante tuya o similar. Entonces, es muy importante saber que un juego en sí tenemos que darle mucha importancia, de ahí lo importante que es esta industria, no es simplemente una combinación de elementos, sino que realmente hay un montón de especialistas, ingenieros, personas dedicadas al arte, músicos, psicólogos, sociólogos, que hacen que los juegos funcionen. Por eso vamos a copiarles. Lo han hecho también. ¿Por qué no podemos utilizar esto en nuestras empresas, en nuestras organizaciones? Este es un ejemplo muy curioso de cómo conseguir que una actividad que puede parecer en principio tediosa, ¿vale? Como correr, se convierta en algo divertido, ¿vale? Esto todavía no es una aplicación de las que considero a empresarial, aunque esta empresa que ha hecho esta aplicación ha conseguido bastantes beneficios. Entonces, la historia es, ¿cómo hago a alguien que le apetezca correr? Pues vamos a inventarnos una historia de zombies. Tienes que escapar de zombies, hay una historia alrededor, te están persiguiendo, tienes que conseguir una serie de objetivos y mágicamente pues las personas que al final acaban enganchadas a esto se acaban enganchando a correr, lo cual es muy bueno para su salud. Una forma además muy divertida. Una persona que odiaba correr puede que al final acabe siendo todo un deportista por huir de los zombies. Zombies Run se llama la aplicación, por si tenéis curiosidad y la queréis descargar. Bien. Componentes de diversión que vamos a utilizar también en estas aplicaciones empresariales. ¿Cuáles son estos componentes? Pues cuando jugamos a un juego nos produce un montón de sensaciones, desde miedo, alegría, sensación de triunfo. Jugar a un juego es un montón de sensaciones. Hay elementos de fantasía, normalmente, tienen cierta narrativa, una historia, un objetivo, cierta incertidumbre, pero más o menos sabemos por dónde tenemos que ir. Un reto que además vamos superando poco a poco y los retos son cada vez más complicados. La sensación de compañerismo es algo que también funciona muy bien, por ejemplo, en el puesto de Empire Analysis, de compañerismo, el descubrir cosas. La sensación de tener un sentido y un propósito, realmente estoy en este juego luchando por algo o consiguiendo unos objetivos que son mayores que yo mismo. Y el seguir reglas nos encanta. Bien. Por eso tienen éxito los juegos. Vamos a ver cómo conseguimos unir todo esto, ¿vale? Lo veremos más adelante, pero para que os hagáis una idea de las empresas que se han dado cuenta de esto, de que la gamificación es importante y tenemos ejemplos de las mayores corporaciones que utilizan gamificación en sus proyectos. Tenemos Microsoft, Nike, SAP, American Express. Hablaremos en concreto también, por ejemplo, de Foursquare, Stack Overflow un poquito más adelante, pero para que veáis realmente si compañías, también está Salesforce, Deloitte, si estas compañías lo hacen es porque realmente funciona. Vamos a introducir algunos aspectos de la psicología positiva, porque ya os he dicho, esto se trata de psicología, ingeniería, arte, pero esto es muy importante, el aspecto psicológico. Realmente, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos esa sensación que ocurre tanto en los juegos, ¿vale?, como en las aplicaciones que vamos a tratar de desarrollar? Esa sensación que llama Mihail Csikszentmihalyi, luego en la siguiente transparencia podréis ver cómo está escrito, porque es bastante complicado. La escritura es uno de los padres de la psicología positiva, y él habla del estado fluido, y es verdad. ¿No lo habéis visto? Como cuando juegan los niños a ciertos juegos que de repente desaparecen, que se pasan las horas ahí y que les encantan los retos. Bien, pues estas son las 8 cosas que hacen que esa sensación de fluir aparezca.
Primero, ¿por qué funcionan los juegos? Y por qué queremos que esas cosas tan magníficas que tienen los juegos vayan a la gamificación. Bueno, pues desde el punto de vista de la psicología positiva, un juego de éxito o una aplicación de gamificación debería cumplir estas 8 cosas para que estemos totalmente enganchados y queramos pasar horas y horas interminables utilizando esa aplicación. Primero, es muy importante tener un objetivo claro, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, jugar al tenis, tienes unas reglas y tú sabes cuál es el objetivo, está clarísimo. Segundo, feedback, es decir, es muy importante también si sabes inmediatamente si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿vale? Por ejemplo, es muy fácil saber si juegas mal o no al ajedrez porque seguramente vas a tirar la pelota fuera, ¿vale? Es una sensación de saber si voy por el buen camino, si voy mejorando o no. Que el feedback sea inmediato es una de las cosas que hace que tengamos ese estado de fluir. ¡Wow! Luego, otra cosa muy importante, que los desafíos a los que nos enfrentemos en el juego o en las aplicaciones que hagamos de gamificación estén acordes a nuestras habilidades. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo vamos a ver también en una transferencia posterior. Si tenemos muchas habilidades y el reto es requiere, pues eso, es muy tonto, pues como a lo mejor meter datos en una hoja Excel, pues nos vamos a aburrir muchísimo. Pero si resulta que el reto es hacer el business case o de una determinada línea de productos y nosotros no tenemos mucha idea, lo que nos puede producir es ansiedad. Se trata de estar en un punto en el medio. Luego, cuando estamos en ese estado de fluir, ¡guau! Aquí estoy, pues horas, estamos muy concentrados, no nos distrae nada, ni siquiera el móvil, lo desconectamos porque estamos muy, muy concentrados y nos gusta la tarea que estamos haciendo. Y luego también es muy importante el tema de focalizarse, es decir, por un lado estamos totalmente concentrados y por otro lado focalizados. Focalizados en este aspecto lo que quiere decir es que ya directamente nos olvidamos casi de nosotros mismos. La tarea nos gusta tanto que realmente estamos ahí. Luego, por otro lado, tener la sensación de que controlo la situación. Aunque la incertidumbre siempre va a estar, pero tengo la sensación de que tengo recursos para tener cierta predictibilidad de lo que va a pasar. Va a haber desafíos, pero los voy a poder superar. La séptima parte es la pérdida del yo. Realmente, cuando estás inmerso en esta atmósfera de fluir, no te das cuenta ni de que eres tú, estás trabajando por algo que es mayor que tú mismo. Realmente se te olvida, puedes estar pues sentado en una postura incómoda o sin dormir y no te acuerdas de que estás tú, es solamente la tarea y esa sensación de que quieres avanzar con ella. Y luego también otra cosa que pasa es el tema de la transformación del tiempo. Esto es muy curioso. Cuando estás en el tema, en el estado fluir, puede pasarte los dos opuestos. De repente puedes haber trabajado 20 horas seguidas y ¡plá!, se te ha pasado el tiempo y no te has dado cuenta. O un instante puede ser una vida entera. En ese instante a lo mejor ese que es más complicado, pero imaginaos un bailarín que hace una triple de pirueta y todo el mundo se queda fascinado. Pues ese instante de grandeza es equivalente a una vida entera. Esta es una sensación, perdemos porque es la noción del tiempo. Bien, todo este rollo psicológico es muy importante. Psicología, elementos de los juegos que queremos utilizar, esa industria todopoderosa, vamos a adquirir todo su conocimiento. Resulta que los juegos con éxito consiguen llevarnos a este estado de fluir y por eso pasamos tantas horas en ellos. Aquí viene Mihaly Csikszentmihalyi, por si queréis buscar información sobre él. Tiene una conferencia en TED.com buenísima, os recomiendo verla. Y este es un poco el gráfico en el que tenemos, por un lado, las habilidades en el eje de las X y en el eje vertical tenemos los desafíos. Entonces aquí se muestra cómo el flow se encuentra cuando
los desafíos y nuestras habilidades están acordes. De otra forma, pues lo que nos puede aparecer es, por ejemplo, si tenemos muchas capacidades, pero el reto es muy pequeñito, nos podemos aburrir o estar apáticos o aburridos. En esa charla de TED, Csikszentmihalyi habla de esta gráfica y os la recomiendo, es muy, muy interesante. Lo ideal para conseguir estar bien es que en las organizaciones, las personas que trabajamos para ellas, estemos en ese estado de flow la mayor parte del tiempo posible. Eso sería lo ideal. Estaríamos todos, pero felices, muy, 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 muy felices. Bien, este es el libro que os recomiendo de Mihaly Csikszentmihalyi, El fluir, el flow. Cuenta Mihaly en este libro la anécdota de un cirujano que, bueno, pues sentía ese estado de fluir cuando estaba operando. Era un cardiólogo, cirujano cardiólogo, y entonces el hecho de tener la vida en sus manos, el corazón de las personas, era algo que siempre mejoraba, siempre atendía, el feedback inmediato, pues la persona moría o vivía, siempre estaba en estado de flow. Este estado de flow también es peligroso porque cuenta la anécdota de que pues, una vez se fue con su mujer de vacaciones al Caribe y a los 3 días no pudo más y se presentó de voluntario en el hospital que estaba allí, o sea, en el hospital en el que estaban, en la isla en la que estaba, para pues, poder seguir operando porque no soportaba estar en otro estado. Entonces, yo lo que os recomiendo es que tenemos que encontrar esos estados de flow en un montón de lugares en nuestra vida. No solo jugando a videojuegos, no solamente utilizando utilizando aplicaciones con gamificación en la empresa, sino que busquemos el estado de flow en todas partes, tocando el piano, haciendo deporte. De esa forma tendremos una vida muchísimo más equilibrada. Bien, ahora nos vamos a una parte muy, muy, muy interesante. A ver, realmente, con todo esto, toda esta introducción, sí, estos juegos que gustan, que funcionan, esta industria multimillonaria, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en las organizaciones para que realmente podamos utilizar todo lo que ellos han aprendido y desarrollado? Bien, la idea es, ¿qué queremos hacer? Tenemos un problema, una cosa tediosa o algo que necesitemos innovar o cambiar un proceso. ¿Cómo podemos hacer eso de forma divertida? Pues la idea es recoger toda la sabiduría que hemos adquirido en la industria del videojuego. Esos grandes gurús que ganan tantísimo dinero lo están haciendo muy bien. Vamos a copiarles, por favor. Luego también aprovechemos también esos conocimientos de las lecciones de la psicología positiva sobre la motivación. Además también son estudios muy, muy recientes que por supuesto las grandes corporaciones de videojuegos utilizan. Y luego hay un punto muy importante y esto voy a insistir muchísimo. Ética, ¿de acuerdo? Los objetivos realmente tienen que ser honestos. El poder manipulativo que tienen este tipo de herramientas es muy grande y realmente todas las organizaciones han de pensar que el mayor capital que tienen es el capital humano. Y son las personas lo más importante. Si las personas están bien, si se sienten bien, si se sienten que tienen una sensación de pertenencia, un propósito, que la empresa les cuida, entonces van a responder. Si se sienten manipulados y controlados, pues los resultados desde luego que no van a ser nada agradables. Hay que tratar de utilizar la gamificación como un medio para crear equipos, para tener la sensación de pertenencia, fidelización, pero siempre poniendo como foco a las personas y su bienestar. Sin olvidar los objetivos, pero desde luego las personas tienen que estar delante. Bien, esto es muy, muy, muy importante. Bien, a ti te proponen que diseñes un proyecto de gamificación y te presentas como el experto de gamificación. ¿Qué haces? ¿What? Soy experto en gamificación. Genial. ¿Cómo lo haces? Pues yo lo hago pues, utilizando las técnicas que hacen pues, los grandes diseñadores de videojuegos, esa industria multimillonaria, bueno, pues todo lo que os he dicho hasta ahora.
Pues eso no vale para nada. Lo más importante es el why, el por qué. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué quiero meter todo eso? Bien, pues si no tenemos claro eso, es mejor parar aquí y realmente no perder más el tiempo, el por qué, qué queremos, cuál es nuestro propósito, cuál es la visión de nuestra empresa, el objetivo de nuestro equipo en concreto y si está acorde y alineado con todo lo que es la misión de la empresa. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis objetivos? Y entonces ya pensaremos en el cómo, si la gamificación es una posible herramienta y el what, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante. No perdamos el tiempo, el why, el por qué. Bien, vamos a desmenuzar un poco para qué utilizan la gamificación las organizaciones. Pues es curioso, una de las aplicaciones más habituales es la consecución de buenos hábitos. Por ejemplo, la salud. Recientemente, en empresas como Johnson Johnson han hecho ese experimento, han dado pulseras a sus empleados, estas que son las que miden los pasos, el ritmo cardíaco, y han puesto a sus empleados como reto pues recorrer una serie de millas, ¿vale? Que para, pues eso, que se iban luego a emplear para dar todo lo que las millas que se recorrieran iban a ser equivalentes a dar cierto dinero a una ONG o algo así. Y lo más chulo de esto es que las personas, lo que era muy interesante es que las personas se podían unir, o sea, tú no haces tus millas, pero en compañía con las millas de tu equipo y a lo mejor compites dentro de tu propia región con otros equipos y compites a nivel mundial, con lo cual fue un éxito y personas que tenían hábitos horribles en cuanto a su salud empezaron a hacer deporte y ha habido casos increíbles en cuanto a cambio. Imagínate que eso realmente es un cambio muy bueno, el hecho de que las personas, por el hecho de estar motivadas y trabajar en equipo y tener un propósito que realmente es loable, han conseguido mejorar su salud. Y eso, por supuesto, es muy bueno para la organización, tener empleados sanos y, pues eso, pues mejora absolutamente todo. Ya sabemos lo que significa es tener una persona que tiene muchísima salud física. Hay cosas, aplicaciones también muy relacionadas con el tema de las finanzas, para poder mejorar las finanzas, incluso aplicaciones para financieros, porque hay operaciones que son muy tediosas y pueden ser muy interesantes. Hay una que es buenísima, que es de control de velocidad, está hecha por el gobierno sueco, que es muy interesante. Imaginaos pues, que en una calle hay varios controles de velocidad. En España tenemos algunos que simplemente cuando tú te acercas, tú ves la velocidad y que está en rojo si estás por encima del límite y verde por debajo del límite. Pues ellos lo que han inventado es que si tú pasas por debajo del límite, por ese control de velocidad, automáticamente te dan un número de lotería, porque ese lector mira tu placa del coche. Entonces, cada vez que pasa un coche que va por debajo de la velocidad, ese coche recibe automáticamente un número de la lotería. ¿Y qué ganan? Pues cada vez que un coche pasa por encima, le ponen una multa y entonces ese dinero de multa se reparte entre alguno de los afortunados que va a ganar la lotería. Imaginaos lo que supone eso y es fascinante para poder controlar la velocidad. El éxito fue rotundo, vamos, el 95% de las personas no volvieron a pasar a superar la velocidad por ese área. Entonces eso algo tiene que ver con la psicología positiva, los premios. Es muy interesante también la colaboración masiva dentro de la intranet para generar mejor documentación. Pues los que contribuyen más con distinta documentación, pues de alguna forma van recibiendo más puntos o reciben más reputación. La verdad es que es muy interesante este tipo de aplicaciones. Veremos Stack Overflow un poquito más adelante como uno de los ejemplos y casos de estudio. Luego también, por ejemplo, Windows es un ejemplo también de testing masivo. Una de las cosas que hizo es que cuando sacaron Windows 7, tenían bastantes problemas con los idiomas y como hay oficinas de Windows en todo el mundo, pues
propusieron a los empleados que echaran un vistazo a pues, todos los mensajes de las pantallas para que el idioma fuera correcto, todas las frases fueran correctas en todos los idiomas. Y bueno, pues gracias a ese reto se premiaba a los que encontraban más fallos, pues al final se consiguió hacer un textil masivo increíble y todo pues eso pues gracias a pequeños premios y luego también el hecho de contribuir a tu empresa que saque un mejor producto. Por supuesto, otras aplicaciones, fidelización de clientes. Esto lo sabéis, las compañías de aviones lo hacen perfectamente con las tarjetas de millas. Cuanto más viajas, pues al final acabas teniendo como más insignias, galones, eres el cliente, plata, oro, no sé qué. Todo este tipo de cosas son cosas relacionadas con los juegos, el tema de los puntos, de las insignias o badges y luego también un poco el poder compararte con tus compañeros, ¿no? O sea que tú tienes oro y yo solo plata. Todo eso funciona. Luego hay otros aspectos que también se utilizan para el aprendizaje. ¿Vale? Pues vas consiguiendo a medida que vas haciendo cursos, vas aprendiendo, consigues titulaciones. Dentro de las intranets de recursos humanos es muy habitual, pero también se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, en el control de flotas. He visto recientemente aplicaciones que lo que hacen es, si tú tienes una flota de taxis o de camiones, aplicaciones que ayudan a los conductores a conducir mejor, pues a poner la marcha o reducir cuando tienen que reducir o avisarles si van demasiado pegados en los coches que tienen cambio de marchas, o levantar más el embrague o no. Entonces es curioso porque a lo mejor personas que llevamos mucho tiempo conduciendo tenemos ciertos vicios y ese tipo de aprendizaje puedes tener poquito a poco que alguien, una máquina, te vaya enseñando a conducir mejor. De esa forma pues, puedes ahorrar combustible. También pasa con los call centers, que las personas cuando tú llamas a un call center inmediatamente te vuelven a llamar para decir qué tal te ha parecido la llamada. Entonces las personas tienen inmediato feedback de cómo los operadores de cómo lo han hecho, con lo cual les permite ir poco a poco ir mejorando y luego a la vez de eso el sistema pues les va premiando por resoluciones y poco a poco se va viendo que una persona que acaba de entrar, que a lo mejor todavía no sabe muy bien cómo es la dinámica del call center, pues poco a poco va adquiriendo más maestría y se le pueden asignar casos cada vez más difíciles. ¿Qué más cosas? Aplicaciones, productividad, conseguir que tareas tediosas pueden llegar a ser divertidas, temas de motivación, ¿vale? Con estas herramientas de puntos, de avatares, de juegos. También temas de mejora de desempeño. Aquí he puesto en la transparencia, en la diapositiva, he puesto peligro. Aquí, pues eso, un poco que tenemos que tener en cuenta la ética. Esto de mejorar el desempeño puede ser peligroso. Imaginaos precisamente en el control de flotas o en call centers, el ejemplo que he puesto anterior, si tú lo utilizas pues para monitorizar y agobiar a las personas. Es decir, si resuelves en 15 minutos casos, pues entonces tienes más puntos que otros. Hay que tener mucho cuidado con esas reglas, porque lo fundamental es el control del cliente, o si en el control de flotas no dejas al conductor ni siquiera pararse 5 minutos para ir al baño, pues vamos, la idea es que el usuario final, que somos al fin y al cabo las personas que trabajamos para las organizaciones, que estemos a gusto, que tengamos una sensación de confianza y que no nos sintamos controlados. Al fin y al cabo, esto se supone que debería ser divertido, un juego que me tiene que ayudar. Si me produce miedo y desasosiego, entonces no funciona. Se utiliza también mucho en aplicaciones corporativas de recursos humanos, todos los elementos de gamificación, para temas de reclutar, el onboarding, cuando un trabajador llega a una nueva corporación, todos son los elementos que necesitan, ¿no?, para sentirse parte de la casa. También todo lo que tiene que ver con entrenamiento corporativo, el performance management, reconocimientos y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, la
colaboración, descubrimiento de talentos. Hay una aplicación que se llama Zappos, que a mí me encanta, que es que tú siempre que inicias una sesión, de repente aparece una persona de tu compañía y aparece su avatar, su cara, las cosas que sabe hacer y de alguna forma es un modo de, oye, ¿qué tal? Un one-to-one, conoce a alguien de tu compañía. Si sois 30.000 personas en la compañía, ¿por qué no conocer a alguien que parece que tiene un perfil parecido al tuyo y que quizá podáis colaborar? Muchas veces en las organizaciones hay tanto talento dentro y se tiene que buscar fuera. Esto puede ser una buena herramienta. En I+D se utiliza muchísimo. Para los que hemos trabajado en I+D, es muy interesante todo el tema de la innovación. Hay aplicaciones que se llaman ThinkTag o Stock Market y la idea es que a ti se te ocurre una idea, ¿vale? Tú estás en un equipo, en un de desarrollo en un determinado país o trabajas en algún equipo de I+D. Y entonces se te ocurre una idea y lo que haces es utilizar esta aplicación para desarrollarla, la escribes y entonces empiezas a buscar personas que te apoyen. Oye, echa un vistazo, a ver si te gusta mi propuesta y vótame. Entonces, de alguna forma, tienes que desarrollar tus habilidades para poder comunicar, ¿no?, con la gente de alrededor. Y entonces, cuando empiezas a tener un volumen suficiente de votos, es como si tu idea subiera en el mercado de valores. Es una aplicación que funciona un poco como la bolsa. Entonces, al final, si hay un número suficiente de personas que les ha gustado tu idea, al final va a un comité que revisa todas las ideas de la compañía y muchas veces o te dan un premio o simplemente pues te agradecen, aunque en ese momento no se puede implementar, pero sí que se premia la innovación. Bien, vamos a hablar de un par de aplicaciones que todos conocéis, que utilizan gamificación, algunos elementos, y es, por ejemplo, LinkedIn, que es una herramienta que yo creo que casi todos tenemos. Yo también tengo, por supuesto, mi perfil de LinkedIn. Y realmente es aburridísimo. O sea, tenerte que crear un perfil requiere tal cantidad de trabajo. Entonces, realmente, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta empresa, de LinkedIn? Realmente ellos lo que quieren es que tú te hagas socio premium, que normalmente eso es para las personas que son headhunters o incluso empresas que vayan a reclutar personas. Y bien, ¿por qué un usuario normal querría hacerse un perfil? Bueno, pues porque al final es un sitio en el que otras personas pueden saber de ti, conexiones, y es muy interesante. Realmente en este mundo globalizado en el que vivimos, tener ese punto. Bueno, pues si echamos un vistazo a qué elementos de gamificación se utilizan, tú cuando estás llenando el perfil, normalmente te aparece una barra de progreso. Se ve ahí en la parte de arriba y entonces ahí pone Profile Completeness, 90%. Entonces, cuando tú ves un progreso, ves que poco a poco vas avanzando. Entonces ya no es como empezar desde el principio y no sabes si tiene principio o final. Entonces, poquito a poco vas rellenando tus datos y cuando llegues al 100%, pues es maravilloso. Significa que has rellenado un perfil de LinkedIn y que puede ser bastante potente y puede tener bastante influencia. Y luego también, lo que también tiene es una especie de cuadro de líderes. Te compara cómo lo has hecho tú, tu perfil comparado con otros. Entonces, este señor es José Luis Portela, está en mi red de contactos y él es precisamente, le dice que él es el top, el 1% de los perfiles entre sus conexiones. Entonces, realmente esta persona ha trabajado mucho en su perfil, tiene muchísimas conexiones y es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te anima. Si a mí probablemente no estoy en un 1%, a lo mejor estoy en el 10% de mis contactos, pues eso me va a animar, quizá preguntarle a José Luis un día qué puedo hacer para conseguir un perfil tan bueno como el suyo. Y claro, de esa forma, ¿qué consigue? Pues LinkedIn tiene muchísimos datos, con lo cual es una herramienta fabulosa para headhunters y empresas. Por eso ganan dinero, porque al tener tantísima información que nosotros le damos gratis, pues resulta que pueden hacer negocio. Bien, otra aplicación buenísima
para empresarial, además que se puede utilizar también, y yo creo que se debería utilizar todo esto también para temas de intranet y documentación interna. Y bueno, pues es el Stack Overflow. Y de nuevo, los que estamos en el mundo del desarrollo, esta página nos ha salvado muchísimo la vida, porque realmente aquí encuentras la respuesta a cualquier pregunta. Por muy complicada que sea, ahí vas a encontrar la pregunta. Y muchas veces te preguntas, ¿cómo los desarrolladores del mundo, las personas, los software engineers, son personas que realmente comparten su conocimiento y perderían el tiempo respondiendo a tantas preguntas? Bueno, pues lo consiguen. Las cifras son increíbles. Creo que eran, no sé, unas cifras, no sé, creo que eran como 15.000 preguntas todos los días y más de 20.000 respuestas. Bueno, una maravilla, una base de datos fascinante. Entonces, ¿qué es lo que tienen estos? Bueno, pues dan premios, pero dan premios de verdad. Los que tenéis aquí abajo a la izquierda son los premios que da la aplicación esta de Foursquare, esa que tienes que dar, hacer un check-in cada vez que entras en un sitio. Pues veis que son unos premios un poco, pues que parecen de niños pequeños, una tapita, bueno, pues esos premios o badges o insignias que no se los puedes dar a un ingeniero de software, tienes que dar algo bastante más serio. Entonces ellos lo que dan son reputación. Cuanto más preguntas respondas, a las preguntas de otros ingenieros te van dando puntos de reputación, de liderazgo, de comunicación, porque si realmente tú contestas a estas preguntas con buena calidad, pues tu reputación va a seguir subiendo y vas a tener y adquirir muchos poderes dentro de Stack Overflow y vas a tener muchísima influencia. Y bien, ¿y cómo gana Stack Overflow dinero? Porque imaginaos, DAS es una cosa muy parecida a lo que hace LinkedIn. Pues tiene muchísima información, tiene a los mejores desarrolladores de software de todo el mundo, que además están ahí respondiendo preguntas. ¿Y qué ganan los desarrolladores respondiendo? Ganan reputación, la sensación de que están ayudando, ¿no? Que su trabajo no solamente para ellos, sino que para otras personas puede ser útil. Y Stack Overflow es muy parecido a LinkedIn. Al final lo que es una agencia de reclutaje. Yo, si tengo una empresa y quiero desarrollar un determinado software, yo qué sé, necesito un desarrollador de drivers para mis tarjetas gráficas en Linux. Pues, ¿qué hago? Pues no tengo ni idea. Ahora mismo en mi zona, ¿dónde encontrarles? Pues no pasa nada. Me voy a la página de Stack Overflow, en la parte de Careers, de Hiring, y tacata les digo, oye, necesito. Y entonces ellos me van a dar el mejor desarrollador en mi zona, porque es que tienen datos de los mejores. Entonces, esto, por ejemplo, sirve para sistemas de documentación internos. ¿Vale? ¿Cómo mejorar nuestra documentación interna? Pues algo parecido a esto. Si tú eres claro a la hora de documentar, ayudas a otros, pues tu reputación aumenta, eso se puede valorar en tu evaluación de desempeño. Las herramientas son increíbles, hay muchísimas posibilidades. Pero en esencia, lo más importante, tenemos un montón de oportunidades, un montón de herramientas y un montón de sabiduría. Pero no debemos olvidar lo más importante. La gamificación es un medio para ayudar a conseguir objetivos de una organización, pero no es un fin en sí misma. Tenemos que acordarnos del why, el por qué queremos utilizar gamificación y entonces puede que tengamos éxito. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues esto ha sido todo, Daniel. Perfecto. Podemos pasar a las preguntas. Pues muchas gracias por tu intervención, Patricia. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras llegan esas preguntas, recordamos que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en la bandeja de entrada de su correo electrónico para verlo en cualquier otro momento si quieren pues volver a verlo. Y bueno, y esperamos que haya sido también de su interés y en ese caso pues les animamos a que soliciten información sobre los programas formativos de ALDE, cuya calidad es muy similar a la del webinar que hemos presentado hoy. Y también recordamos que para cualquier duda, comentario o sugerencia nos pueden escribir a
al correo electrónico admisión@ealde.es. Vale, esperamos esa... Bueno, esta pregunta quizás es un poquito específica, pero bueno, Sergio Moreno nos pregunta que cómo ha utilizado la gamificación una empresa como American Express. No sé si tienes conocimiento de la gamificación en esta empresa, Patricia, pero bueno, también nos pregunta que si hay ejemplos exitosos del sector bancario. Vale. A ver, en concreto de American Express, no te sé decir, hombre, lo que tiene American Express, lo que utiliza son los diferentes rangos de tarjeta. No es lo mismo tener una business plata que una business platino. El crédito, sabéis, o una tarjeta de estas que son black, eso es prestigio. Y luego también, normalmente en American Express, están asociados, y lo digo también no solamente por American Express, sino otras tarjetas, lo que suele también es estar asociados a programas de millas. Cuanto más millas tienes, más posibilidades tienes de subir de rango. También aumenta tu fidelización, tu prestigio, aumentan tus millas, y eso significa que cuando vayas a comprar billetes, no solamente que tus billetes van a estar asegurados porque son American Express, y si son tarjetas business tienes crédito ilimitado y un montón de cosas. Entonces, tiene que ver mucho con las cosas que se utilizan en American Express. Desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con el estatus y el hecho de que cuanto más la usa, más ventajas vas a obtener y mejor cliente, y además más prestigioso vas a ser. Más o menos. Espero haber, Sergio Moreno, perdona. Sergio, espero haber respondido a tu pregunta. Perfecto. Ladies Marilyn Cabrera nos pregunta que, en resumen, ¿cuáles son los principales elementos que debemos tomar en cuenta al momento de aplicar la gamificación al mundo de las organizaciones? Bien. ¿Me puedes repetir el nombre de la persona? Sí, a ver, Lady Marilyn Cabrera. Ladies. Ah, ladies, vale. Vale, ladies. Bien, fundamental. Lo más importante, ¿cuál es el objetivo? Realmente, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué quiero conseguir? ¿Vale? ¿Quiero conseguir innovación en mi equipo, que es poco innovador? ¿Quiero conseguir que productividad, que una tarea que la gente se aburre, pues le parezca interesante? ¿Vale? Lo más importante es saber cuál es mi objetivo, qué quiero conseguir. Una vez que lo sé, entonces echo un vistazo a todas esas herramientas que tengo y pienso, bueno, ¿y qué puedo utilizar para que las personas que van a utilizar esta herramienta me sirvan? No se trata solamente de poner puntos y avatares y premios, las cosas pueden ser muy sutiles. Entonces, yo diría primero el qué, ¿vale? Y luego ya, después, analizamos. Perfecto. Esa sería la respuesta. Perfecto. Janet Levano nos pregunta que cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones al tratar de gamificar. Vale, pues eso tiene que ver sobre todo con el tema de las motivaciones. Es curiosísimo, pero los seres humanos somos muy complicados. De repente, si nos empiezan a poner medallitas y no entendemos por qué, realmente destrozan absolutamente todo. Hay un ejemplo de fiasco, y además fue un ejemplo de nada menos que de Google. Google cometió un error con su versión de Google News, Google Badges News, es decir, insignias. Entonces les ocurrió, ¿por qué no? ¿Por qué no les damos badges de grandes lectores? Si lees mucho sobre este tema y además compartes la noticia y no sé qué, no sé cuánto, pues eres el lector no sé qué y te doy tal y puntos. Y entonces era como, ¿y esto para qué? Entonces, realmente era como, a ver, yo no leo, a mí me gusta leer sobre, no lo sé, sobre, por ejemplo, temas relacionados con psicología positiva. Y leo mucho y de repente empiezo a recibir un montón de, bien,
tienes budget, número tal y azul. No tenía absolutamente ningún sentido y de hecho Google recibió muchas quejas y por eso lo retiró. Luego también eso, motivación intrínseca, cosas que tú hacías porque te gustaban y de repente te ponen un muñeco ridículo que te sonríe y te dice, ¡hey! ¡Hola! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Y tú te quedas como, bueno, me están tomando el pelo, me están tratando como si fuera un niño pequeño, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado. Hay otro ejemplo que también es muy curioso, hay una empresa que se llama Audible, si lo leemos literalmente en español, audible.com, que es una aplicación que tiene pues audiolibros normalmente leídos por los autores de los mismos. A mí me encanta. Y claro, de repente empiezo a recibir un montón de insignias, además súper curiosas, en plan, oye, qué bien, eres la mejor lectora nocturna, o eres lectora compulsiva de no sé cuántas horas seguidas. Y claro, era como, perdóname, o sea, yo no necesito medallitas, yo escucho audiolibros porque me gusta, me parece ridículo que me des una medalla por eso. Esa es la historia, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No tratar a las personas como si fueran tontos, no les pongas muñecos graciosos, no, estamos hablando de cosas serias, realmente algo que funciona. Y esa es mi respuesta para Janet. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando, Edgar Castillo nos pregunta sobre pasos para iniciar el desarrollo de herramientas educativas basadas en gamificación. No sé si sobre este ámbito, sobre este sector, podrías darle algún consejo. A ver, sobre herramientas educativas. Hay ya muchas empresas que lo utilizan. De hecho, SAP tiene un módulo de talent, ¿vale? Que están desarrollando y tiene una rama que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte de learning, ¿vale? Entonces, en ese área, esta empresa SAP y todo lo que es la parte de learning, concretamente todos esos productos están en un entorno que se llama Success Factor, probablemente si perteneces a alguna corporación grande lo estéis utilizando como usuario. Y es una de las cosas que hacen a medida que vas avanzando, pues vas recibiendo pues algo así como gratificaciones, reconocimiento, tus jefes o managers son conscientes de cómo has avanzado, también puedes un poco un poco desarrollar tu creatividad en el sentido que no tienes por qué solamente estudiar lo que te ha indicado tu manager, sino que puedes desarrollar otras cosas, proponer, dar feedback sobre determinados profesores, porque estas pasarelas suelen ser mitad virtuales, mitad medio físicas, porque realmente hay profesores de verdad. Entonces, de alguna forma todo tiene que ver con reconocimiento, ¿vale? Pero sobre todo con la sensación de que no estamos solos, de lo que estoy estudiando tiene un propósito, que tengo compañeros en mi compañía, ¿vale? Eso es uno de los leaderboards, uno de los elementos del juego, que también están por ahí, en este camino del aprendizaje, y que estamos aprendiendo esto porque tiene un fin, eso no solamente nuestro progreso, sino tenemos un fin común que, yo que sé, a las personas que les gustan los recursos humanos, a las personas que les gusta el I+D, que es mejorar los objetivos de mi empresa y además están alineados con lo que siento. Mucho tiene que ver con reconocimiento, con el tema de ver que hay un progreso y, ¿por qué no?, esos puntos que al fin y al cabo van a ser, de alguna forma, nuestros managers van a poder ver cuál es nuestra evolución y eso va a ser reconocido por nuestra compañía. No vamos a tener una persona que nos vigile, sino de alguna forma, hey chicos, he hecho este curso y creo que esto es de valor para la compañía y lo puedo aplicar en esto. ¿De acuerdo? Entonces, esos elementos, puntos, reconocimiento, cómo están otros compañeros y qué es lo que están haciendo, son muy importantes. Esa es mi respuesta para Edgar. Perfecto. Pues muchas gracias por tus aclaraciones, Patricia. Muchas gracias a todos los asistentes. Y les recordamos que, bueno, para cualquier duda o consulta o para solicitar información de nuestros programas, pueden escribir a admisión@ealde.es. Pues esto es todo. Muchas gracias.